juicios referente a mis estudiantes, a cada una de las personas. No se hace una conclusión descriptiva para todo el conjunto, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Primero que, en este año, ¿para qué voy a hacer el equipo, voy a formar el equipo de trabajo? Para dos cosas muy fundamentales, ¿no? Para establecer, para ver qué competencias se han trabajado en la estrategia Aprendo en Casa. Primero que tengo que determinar, no se han trabajado las 5, por ejemplo, en personas sociales no se han trabajado las 5 competencias, ¿no? En ciencia del ambiente no se han trabajado las 4 competencias que existen. Entonces primero tengo que ver, determinar qué competencias se han trabajado, porque voy a hacer las conclusiones descriptivas. Como ustedes han visto en el CAG, se hacen las conclusiones al conjunto de competencias que se han trabajado, ¿sí? Luego, este cuadrito yo os planteo, ¿no?, donde se pone la competencia, el estándar, el criterio del desempeño y las capacidades. Acá no están las capacidades, para eso voy a agarrar mi diseño curricular. Voy a poner, sí están las capacidades acá en la parte de arriba, y están los criterios que yo le he puesto, y al lado derecho están las conclusiones descriptivas. ¿Qué elementos tiene que tener la conclusión descriptiva? Ojo, colegas, tiene que tener 3 elementos fundamentales para que sea conclusión descriptiva. Una, que tiene que establecer los logros y avances del estudiante. También se tiene que mencionar las dificultades que tiene el estudiante, si es que las tuviera. Y finalmente, las recomendaciones y sugerencias obligatorio que debemos hacer en la conclusión descriptiva. 3 partes fundamentales, 3 elementos fundamentales. Que de los 3, 2 puedo poner porque finalmente no puede tener dificultades. Tengo que observar eso en el estudiante, en las conclusiones. Acá entonces, yo he puesto un ejemplo de la competencia 1, no de conjunto de competencias, porque no sé qué competencias ustedes han podido trabajar o se ha trabajado. Bueno, sí, sabemos exactamente, para eso vamos a seleccionar y vamos a hacer reitero, la conclusión descriptiva a las competencias que se han desarrollado. Pero en este caso yo para la muestra he hecho la conclusión descriptiva a la competencia, por ejemplo, en el 5º y 6º grado para personal social. Bueno, antes de entrar en esto, necesariamente, ¿qué instrumento me va a ayudar con mayor precisión a evaluar de repente a los estudiantes? Son las rúbricas, ¿no? De una manera holística donde se establecen criterios y niveles de logro de repente, y ahí sí se establecen los indicadores correspondientes, ¿no? Entonces, pero yo tengo que hacer una evaluación holística, no analítica. La analítica se hace a la evaluación formativa, ¿no? La holística ya es al conjunto. Entonces acá, por ejemplo, el estándar se construye su identidad, aprecia su pertenencia cultural, manifiesta su punto de vista, examina sus acciones en situaciones de conflicto y crea vínculos afectivos positivos. Ese es el estándar del ciclo 5º y 6º. Se supone que esto yo, de acuerdo a mi equipo de trabajo curado, porque esto es articulado, ¿no? Lo que les decía, si en matemática, por ejemplo, yo necesito que el estudiante desarrolle con 4 cifras, en tercero tendré que hacer con 3 cifras. Acá están las capacidades, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, y se reflexiona y argumenta éticamente, y vive su sexualidad. Pero para eso, lo que me va a ayudar también a establecer los criterios son los desempeños. ¿Y qué criterios ha puesto? Se conoce, aprecia su identidad y pertenencia a su familia, espacio geográfico y nación. Muy bien, eso es lo que he debido desarrollar, ¿no?, durante el año. Explica las prácticas culturales de su familia, espacio geográfico y país. Necesariamente también he tenido que desarrollar esto. Identifica principios éticos y practica la igualdad entre las personas que les rodean. Otra situación fundamental que debe haber, por eso establecer un criterio. Identifica situaciones de riesgo y comunica a las personas de su entorno utilizando adecuadamente los medios de comunicación. Ahora que los estudiantes están en una situación de desarrollar la competencia 28 del uso de las TIC, entran constantemente de repente al espacio del internet, y en las redes sociales hay mucho riesgo en las que corren los estudiantes. Tomando en cuenta estos criterios y viendo cómo ha desarrollado mi estudiante, he formulado la conclusión descriptiva. Un ejemplo. Dante demuestra autonomía para desenvolverse. Tanto hablamos de la autonomía, lo primero que tengo que ver si el estudiante
ha desarrollado la autonomía, ¿no? Por eso digo, Dante demuestra la autonomía para desenvolverse. Reconoce que tiene cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones, pertenecer y reconocer a su familia y que vive en un espacio geográfico organizado con conocimientos y respetando su cultura, costumbres, etc. Y en un país que se llama Perú. Además, explica las prácticas culturales que se realizan en el hogar, como son festejar la Navidad, los cumpleaños, etc. Identifica lo que es bueno y lo que es malo para él, su familia, compañeros y la sociedad. Respeta y se hace respetar con sus compañeros, referente a las reglas de convivencia. Y como practicando la igualdad, sabe cuidarse comunicándose con personas conocidas y utiliza adecuadamente las redes sociales. Eso he observado yo en este estudiante. Pero ¿qué dificultades tiene lo he señalado con la letra azul? Todavía le cuesta controlar sus emociones. Antes hablábamos del pensamiento autónomo y el eh, pensamiento alternativo, ¿no? Todavía le cuesta controlar sus emociones. ¿Y qué recomendación le doy a este estudiante? Se recomienda reforzar estos hábitos estableciendo estrategias y reglas dentro del hogar. Cuando venga el papá y le demuestre, le alcance su libreta al estudiante, le tengo que dar a conocer por cada área esta situación. O sea, papá, este es el logro de su estudiante en el área personal, social, en el área matemática. Y, ¿no?, darle a conocer su dificultad y la recomendación del caso. Y estableció la conclusión descriptiva frente al estudiante, ¿no?, en una situación de las competencias desarrolladas, tomando en cuenta Creo que Miguelito se perdió el audio. Parece que es la red. ¿sí? Sí, sí. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, muy bien. Acá en matemática, por ejemplo, la competencia 23 resuelve problemas de cantidad. Les decía que tengo que hacer la conclusión descriptiva a las competencias lo que he desarrollado. En este caso, yo estoy hablando de la competencia de una sola. Otra vez se fue. Entonces les decía una clave. Elaborar los criterios es trabajo, sí. No es nada difícil, sino es concentrarse, tomar en cuenta los. No, no. Otra vez se fue. Y vale el término para entender qué insumos, qué aditamentos, qué partes del currículum nacional vamos a tomar para finalmente ofrecer a cada uno de nuestros niños una conclusión descriptiva, práctica, entendible, yo creo que para ambos, tanto para nosotros como docentes, como también para el niño y para las familias sobre todo. Como término es empezar del currículum nacional, partiendo la más grandota, que es el estándar. Después del estándar vamos a tener que dar una mirada a las competencias. Las competencias tienen su propio constructo, su propia descripción, sus propios conceptos. A partir de esas competencias, o inserten las competencias. Bien,
ahora sí me escuchan. Sí, profesor Miguel, permítame terminar la idea, por favor. Adelante. Las capacidades. Luego las capacidades están los desempeños. Si bien por una cuestión de organización están por áreas, sin embargo hay que mirarlo de manera integral también. Ahora, lo de este tiempo, como les decía, acá, por ejemplo, estamos viendo las conclusiones. Del área de matemática con respecto a un estudiante. Dice, Diego ubica, comprende, representa y establece equivalencias cuando usa el valor posicional de los números. Comprende la noción y sus propiedades de la multiplicación y división y resuelve problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de números naturales hasta con 4 cifras, utilizando 2 o más estrategias para hallar los resultados con su respectiva comprobación y representa sus hallazgos utilizando gráficos para organizarlos. ¿Qué le falta? ¿Cuál es la dificultad de este maestro? De este estudiante. Aún le falta ordenar sus ideas utilizando una secuencia lógica. ¿Y qué recomendación le doy? Se recomienda afianzar sus aprendizajes repasando el cuaderno de trabajo de matemática de 4º grado o haciendo uso de las TIC en las vacaciones de enero y febrero de 2020. Bien, entonces le he establecido la conclusión descriptiva a este estudiante en el nivel de matemática. Tengo otro acá, de primer y segundo grado en el área de comunicación, ¿no? En la competencia lee diversos textos escritos en su lengua materna. Es con respecto a Josefina, que dice, Josefina cuando lee un texto escrito diferencia las características de los personajes, animales, objetos y lugares, hace uso del diccionario para determinar el significado de las palabras, establece relaciones de causa-efecto, predice un texto a partir de indicios como títulos, imágenes, siluetas, palabras, opina sobre las personas, personajes de un texto y demuestra su necesidad e interés por leer y reflexiona sobre el texto leído. En este caso, esta alumna no tiene dificultades, por eso no le he puesto algo en azul. Y le he puesto la recomendación. Se recomienda establecer un horario apropiado para afianzar el curso y su reflexión a partir de preguntas y utilizando la ficha de control de lectura, así como el uso de yo le puedo recomendar un aplicativo, por ejemplo, para interactuar con los juegos propuestos con ayuda de algún miembro de la familia. Entonces, en este caso, se ha establecido una conclusión descriptiva. Tomando en cuenta esto, colegas, ustedes, nuevamente les reitero que tienen que conformar el equipo correspondiente. Bueno, sería de repente que en una situación de construcción de los aprendizajes, ¿no? En una situación presencial, conjuntamente con ustedes analicemos el diseño curricular y construyamos estas conclusiones. Pero en la situación de la tecnología, seguramente que ustedes se van a reunir para hacer, por lo menos, seleccionar las competencias que han desarrollado a lo largo del año, los estándares, establecer los criterios hasta ahí, porque las conclusiones descriptivas ya vienen a ser una situación individual de cada maestro, ¿no? Porque es un juicio a cada estudiante. Bien, entonces les he presentado esta propuesta donde tiene todos los elementos, ¿no? Que está establecido en la norma nacional. Entonces, frente a esto, ahora sí, comentarios, maestros. Profe, buenas noches. Profesor, si me permite participar un rato. Aló. Adelante, maestro, adelante. Gracias, profesor. Veo que en el ejemplo que presenta es muy amplio. Se puede sintetizar
concretizar esta conclusión descriptiva. Un ejemplo, por ejemplo, resuelve problemas de cantidad. Yo puedo poner ahí como conclusión descriptiva concreto, alumno X, si bien resuelves problemas con acciones de agregar, quitar, sin embargo, no estás explicando las equivalencias. Es necesario realizar descomposiciones aditivas, el uso de escenas complementarias, nada más. ¿Puedo sintetizar así en ese sentido? ¿Sí o no? No sé si se me ha escuchado, profesor. Bueno, sí. En este caso, por eso van a ser las conclusiones descriptivas. Otro ejemplo les pongo, por ejemplo, vamos para que redondeemos la idea como usted dice, ¿no? Por ejemplo, un niño de inicial. Cuando analizo mis competencias, mis estándares y los desempeños, puedo poner, ¿no? O sea, por ejemplo, José utiliza correctamente los servicios higiénicos y se limpia al concluir sus necesidades. Lo puedo hacer de esa manera, pero acuérdense que en la conclusión descriptiva tiene que haber logros y avances. Ya, hasta ahí está con los logros. Faltaría recomendación y sugerencia. ¿Dificultades? Claro. Por eso les mostraba en la situación de los ejemplos del CIAG que hasta el año pasado. Entonces, en esta situación tiene que tener los 3 componentes o 2 componentes como mínimo, tomando en cuenta de repente los logros del estudiante. Entonces, lo que usted dice, la apreciación que usted tiene es totalmente válida, maestro. Ustedes van a hacer esta es una propuesta. No los hechos no lo deben así. Lo que quiero hacerles entender es que tiene que existir estos elementos que están en las conclusiones descriptivas. No solamente tiene que ser una situación, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra, un comentario, por favor? Profe, sí, hay un detallito. Creo que en el CIAG tiene un contador limitado de palabras, entonces de repente por ahí también iba el comentario del profe José con respecto al si es muy extenso o no. El CIAG no es limitado, ¿no? Sino que tú puedes poner, por eso la conclusión sabe el CIAG que va a ser así, de repente un poco amplio, y le han habilitado para que, si ustedes han visto el ejemplo que les he puesto, es amplio, ¿no es cierto?, el espacio. Entonces, ahí no tenemos preocupaciones. Lo importante es que ustedes hagan tomando en cuenta estos 3 elementos que están acá, ¿no? Les decía antes también, puedo construir criterios o me puedo ayudar, bueno, en el sentido de que no he podido establecer los criterios, puedo tomar en cuenta las capacidades y los desempeños que me pueden servir como criterios de evaluación. Entonces, es valedero eso, ¿no? Porque construir los criterios te va a llevar tiempo, ¿no? Un determinado, de repente hay que hacer un análisis minucioso del estándar y las capacidades y los desempeños y transformar a criterios, que es lo que quiero de repente de acuerdo a eso. Y a lo que han desarrollado, tomando en cuenta las competencias. Porque no voy a querer abarcar todo el estándar, ¿no? De repente no han logrado todo esto, porque el estándar, acuérdense que es un proceso que se logra en el ciclo. Y ustedes, si estoy en tercer grado o en primer grado, tengo que reducirlo de repente a la situación de primer grado. ¿Me entienden entonces? ¿Algún comentario más, maestros? Sí. En el sentido de la extensión de la conclusión descriptiva. No se trata de una línea ni de 10 líneas, creo. Antes, cuando tenía dificultades con la proyección, yo intentaba retomar lo que estaba entendiendo, ¿no? La conclusión descriptiva, yo creo que tiene que comunicar al estudiante, a la familia, en esencia, en base a una competencia, lo que ha logrado, lo que le falta avanzar en la competencia y las sugerencias de
de cómo ir sopesando esa dificultad que tiene, entendiéndose que esta descripción, esta conclusión descriptiva es de la competencia que se ha venido desarrollando en el transcurso del año. Y si hacemos una relación horizontal, estamos ciertamente reiterando seguramente los criterios de evaluación que hoy, por ejemplo, las actividades de Aprendo en Casa enfatizan mucho esto de que el niño tiene que conocer lo que va a aprender, lo que va a construir. Ahí nos pone una meta, un propósito y nos da indicadores también. Y lo que sí se valora en este periodo es que toda la semana o las 2 semanas abarcan competencias bien definidas. Entonces eso te permite darle una mirada global. Por ejemplo, en estas 2 semanas es referente a los personajes, a las experiencias, a lo más resaltante del bicentenario. No sé si se me está escuchando bien, yo me escucho con bastante eco. Sí, se entiende, profe, lo que está diciendo. Bueno, concluyo en todo caso. Yo creo que debe ser útil para la familia, pero también para mí, maestro, tiene que ser útil, porque yo ponía un ejemplo en una conversación con una colega, por ejemplo. Asumamos que el colega de segundo A, por una razón laboral, al próximo año ya no va a estar. Entonces, esas conclusiones, por ejemplo, como parte de los insumos que se ha trabajado este año, puede servir al colega del próximo año para retomar las actividades con estos niños que probablemente vamos a continuar en un espacio virtual o, tal vez en el mejor de los casos, en una mixta. Entonces, en el supuesto de que vayamos a hacer de una manera virtual, va a ser un buen elemento, un buen material que el profesor que retome este grupo pueda tener una base donde empezar. Ahora también es cierto que en otros colegios no siempre hay una sucesión continua en la toma del grado siguiente. En muchos casos hay cambios y en ese caso, por ejemplo, sirven mucho estos aspectos que pueden ser administrativos, pero yo siempre voy a resaltar que me sea útil. Si yo resumo en 2, 3 criterios o 2, 3 palabras que indican relativo a un contenido, se va a minimizar. En este caso, yo les vuelvo a reiterar, maestros, una cosa. No vamos a hacer la conclusión con descriptiva. Para realizar conclusiones descriptivas. La conclusión descriptiva no solamente debe ser un adjetivo calificativo, no solamente. Pero sí se puede utilizar. Claro, se puede utilizar. ¿No? Yo he leído en un documento del ministerio de que no se puede utilizar adjetivos calificativos, profesor. No, dice el documento que no simplemente deben ser adjetivos calificativos, sino debe ser un juicio valorativo en estos 3 elementos que tenemos: logros y avances, dificultades y comentaciones. Debemos... En concreto, no específicamente calificativos, no solamente, no solamente, claro. Porque al hacer puedo utilizar un adjetivo calificativo que vaya al logro del estudiante, ¿no? Pero no solamente tiene que ser todo un conglomerado, de repente tomando en cuenta todos los elementos que tengo acá para poder valorar, establecer el juicio con respecto al logro, las dificultades y las sugerencias que debo dar. Ok, gracias, profesor. ¿Algún comentario más, maestros? Partir al grupo este esquema, esta propuesta, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta como una situación en la cual queremos dar el proceso de la elaboración de una conclusión descriptiva. Entonces, ustedes ya, por eso digo, en el equipo que va a trabajar, ¿no? Que van a establecer hasta los criterios, que eso va a ser muy importante. Es un trabajo que te lleva tiempo, ¿no?
vas a tener. Profesor, adelante. Muy bien. Entonces, maestros, después de esto, vamos a estar, yo les voy a buscar más información de repente para esto de las conclusiones descriptivas, pero hay que revisar la resolución viceministerial 193, que ahí te da pautas. Y bueno, también, bueno, pueden haber tantas formas que puedes bloquear de repente viendo otras formas de conclusiones descriptivas. Por eso digo, la UGEL debería plantear unas orientaciones y ver cómo se hace una conclusión descriptiva también, que van a utilizar los elementos que estamos impartiendo en esto. Pues como compromiso estableceríamos uno, que deben ustedes organizar el equipo de trabajo que va a establecer de repente las situaciones que les estoy diciendo hasta establecer los criterios de evaluación. Y bueno, de mi parte, como compromiso, yo puedo establecer de repente que en una próxima reunión de interaprendizaje podamos evaluar las 193, podamos desmenuzar, porque hay situaciones en las cuales están bien explícitas las situaciones que ustedes deben hacer al finalizar el año escolar, ¿no? Como les decía, por ejemplo, ¿no? Lo que dice la norma, utilizar la última, como calificativo el último proceso que se ha hecho, en este caso lo de la semana 30 y 37. O cómo se va a hacer en el caso los alumnos no se hayan insertado de repente en el proceso, pero puede traer sus evidencias. Y analizar la norma, ¿no? como compromiso. Entonces, y el otro compromiso es que necesariamente para establecer, para incluir en el CAG, necesariamente tienes que hacer tu conclusión descriptiva y no hacer de repente lo que les he demostrado en el ejemplo. En el ejemplo acá, aunque se hagan este tipo de conclusiones descriptivas que se han detallado, ¿no? Que no dicen casi nada. La intención es que la conclusión descriptiva diga algo del estudiante, se establezca se vea las dificultades y las recomendaciones del caso. Bien, profesor Carlos, creo que con esto hemos concluido esta parte, esperando que les ayude bastante de repente o en algo el esquema que se ha presentado, la propuesta, y cualquier situación creo que estoy dispuesto a dar algunos alcances más de repente personalmente o al grupo de profesores que están en el proceso de acompañamiento. La intencionalidad siempre va a ser con la perspectiva de que el maestro tenga una visión, ¿no? Una visión de cómo podemos elaborar las cosas. Profesor Carlos, adelante. Gracias, profesor Miguel. Es refrescar entonces